En lo más profundo de la selva salvadoreña, donde la vegetación lo devora todo y el silencio esconde secretos, un grupo élite de hombres se preparaba para lo que sería una de las operaciones más intensas del año. Lo que parecía una simple misión de reconocimiento, terminaría siendo una batalla contra la oscuridad misma. Realizando este trabajo hasta haber extraído de este municipio el último delincuente. Esta es la historia real del descubrimiento de un campamento secreto de la pandilla 18 Sureños, y del infierno que se desató al abrir esa puerta oculta. Durante semanas, los equipos de inteligencia de la Policía Nacional Civil y de la Fuerza Armada habían estado rastreando movimientos irregulares en la zona occidental de Usulután, específicamente en los terrenos cercanos a la bahía de Jiquilisco. Informes anónimos, drones de reconocimiento y vigilancias discretas apuntaban a lo mismo. Algo se movía entre los manglares, algo grande, bien armado y peligrosamente organizado. No era un escondite improvisado. Era algo más sofisticado. Un punto estratégico desde el cual la pandilla 18S operaba con total impunidad, protegido por la densa jungla y la lejanía del lugar. Un campamento clandestino en el corazón del territorio salvadoreño, un nido de serpientes listo para atacar. En la madrugada de este miércoles, al amparo de la oscuridad y con el rugido contenido de los helicópteros sobrevolando distancia, las unidades se adentraron con sigilo. Cada paso era una apuesta contra la muerte. Las hojas crujían, el sudor corría bajo los cascos, y el silencio era absoluto. Hasta que lo encontraron. A lo lejos, camuflado entre ramas y telas, estaba el campamento. Armas, camas improvisadas, mochilas, comida, radios de comunicación. Todo indicaba que aquel era un centro logístico de alto valor, usado por una célula operativa de la 18S para coordinar asesinatos, extorsiones y más. Pero entonces, el infierno se desató. Sin previo aviso, ráfagas de fuego cruzado estallaron desde el campamento. Los pandilleros habían detectado a las fuerzas del orden. La selva se convirtió en una guerra abierta. Disparos, gritos, comandos, humo. Una lluvia de plomo intentaba frenar el avance de los agentes, pero no había marcha atrás. Las fuerzas combinadas de la PNC y la Fuerza Armada respondieron con potencia y precisión. No era un ataque. Era defensa legítima. Era sobrevivir o morir. En medio del enfrentamiento, cayó uno de los líderes del grupo criminal. Un hombre conocido en el bajo mundo como Blam Blam, un terrorista con orden de captura por homicidio agravado, señalado como autor intelectual de múltiples ataques y con historial por portación ilegal de armas de fuego. No hubo clemencia. Su historial terminó ahí, donde empezó su caída. Con el fuego sofocado y el terreno asegurado, las autoridades procedieron a revisar el lugar. Lo que encontraron confirmó las sospechas. El campamento era una base operativa armada, con capacidad para albergar a varios pandilleros y sostener operaciones prolongadas. Se incautaron armas de diferentes calibres, municiones, radios de frecuencia y documentos que podrían contener rutas, nombres y futuros objetivos. Aunque algunos criminales lograron huir en medio del caos, la búsqueda no se detuvo. Desde entonces, equipos especiales se han desplegado en la zona para rastrear a los fugitivos, mientras drones y helicópteros continúan patrullando la región. Pese a la intensidad del enfrentamiento, las autoridades han confirmado que ningún miembro de la policía ni de la Fuerza Armada resultó herido. Un golpe quirúrgico, una misión limpia y un mensaje claro: no importa dónde se escondan, el Estado los encontrará. Esta operación representa mucho más que un enfrentamiento armado. Es la prueba del avance implacable de la guerra contra las pandillas. Es un recordatorio para los grupos criminales de que El Salvador ya no les pertenece. Que la jungla, antes territorio de impunidad, hoy se convierte en campo de justicia. Así cayó uno de los campamentos secretos de la 18S. Así se les arrebata su escondite, su refugio, su base. Porque en el nuevo El Salvador no hay espacio para el terror, no hay sombra donde esconderse, no hay selva que los salve. La ley los encontrará. Y cuando lo haga, no habrá escapatoria. Iniciamos con la información. El presidente de la República, Nayib Bukele, explicó por qué es tan importante que los pandilleros permanezcan encarcelados de por vida, ya que al liberarlos, como lo está exigiendo la oposición y algunas organizaciones internacionales, se atenta contra la vida de millones de salvadoreños inocentes. El presidente de la República compartió en redes sociales parte de su discurso tras concluir el primer año del quinquenio 2024-2029. Este hace referencia al logro más aplaudido, la seguridad. Explica cómo al inicio del régimen de excepción capturaron a un terrorista. Así estaba perfilado por las investigaciones de la PNC. El niño símbolo de la oposición.
Menor de edad, joven, no tiene tatuajes, no tiene antecedentes. El sistema judicial, que aún estaba reformándose, lo dejó libre luego de cumplir únicamente 2 años en la cárcel. Y esta acción le costó la vida a una persona que en el pasado se dedicó a proteger a los salvadoreños. Asesinó a un ex cabo de la policía en Tacuba. Vieron el homicidio ese día en Tacuba. Fue realizada por él. Mató a un hombre de 62 años. Nosotros ya lo habíamos capturado. Lo teníamos en custodia. Era nuestro deber evitar ese asesinato, manteniéndolo en custodia. Pero por cumplir los tratados internacionales y las reglas que nos imponen de derechos humanos, ese homicidio es culpa del Estado. Porque nosotros debimos haber garantizado que ese pandillero se pudriera en la cárcel. Reiteró que defender o perdonar a los criminales es condenar a las víctimas y por eso, al tener tras las rejas a los pandilleros, millones de salvadoreños han recuperado su libertad. Sigan gritando, libérenlos ya. Ya los escuchamos y ya sabemos el resultado de eso. Que regrese la muerte, que regrese el caos, que regrese el miedo y no vamos a permitir nada de eso. El jefe de Estado salvadoreño enfatizó que a los criminales que tanto defienden algunas ONG son los que causaron la muerte de más de 200.000 salvadoreños en el pasado, por lo que se continuará con paso firme hasta que el último pandillero sea extraído de las calles. Isabel Ramos, Noticiero El Salvador. Y precisamente debido a las políticas de seguridad, El Salvador ha registrado un nuevo día sin asesinatos, así lo ha dado a conocer la corporación policial. Finalizamos el martes 3 de junio con 0 homicidios en el país, es lo que se lee en la publicación. Con este dato, El Salvador ya suma 923 días sin muertes violentas bajo la administración del presidente Nayib Bukele. De estos, 808 han transcurrido bajo el régimen de excepción. Y las autoridades ejecutaron un fuerte operativo contra remanentes de la Mara Salvatrucha que operaba en diferentes partes del país. Estas detenciones forman parte de la guerra contra estas estructuras terroristas que tienen como propósito llevar tras las rejas a todos los criminales. El operativo se llevó a cabo en La Libertad, Sonsonate y Aguachapán, dando como resultado la captura de 25 pandilleros remanentes de la MS-13. Estos sujetos cometieron diferentes delitos en contra de la población, algo que no se permite en el país. Quizás este tipo de miembros de pandillas son unos remanentes que habían quedado todavía aquí en la zona y estamos haciendo el esfuerzo para llevar la tranquilidad a este lugar. Todas estas personas han sido investigadas, ya tenemos casi aproximadamente 1 año y medio de llevar una investigación. Entre los detenidos hay homeboys y colaboradores de las clicas, quienes deberán enfrentar la justicia. Aquí tenemos diferentes clicas del programa Libertad. Tenemos como la Tepecoyos Locos Salvatruchos, los Jayaques Locos Salvatruchos, Llanos Verdes Locos Salvatruchos, Gaster Locos Salvatruchos, la San Antonio Locos Salvatruchos y Fulton Locos Salvatruchos. Durante el procedimiento se ejecutaron 13 allanamientos en diferentes sectores de Jayaque, Tepecoyo, Talnique y en el occidente del país, donde se incautó teléfonos y documentos que comprueban su culpabilidad. Tenemos como uno de los más importantes un enfrentamiento que hubo entre pandilleros con agentes policiales. Aún ya ha iniciado el régimen de sección, ellos andaban enmontañados y no les importó que las autoridades los anduvieran persiguiendo. Y hubo un intercambio de disparos. En ese momento sí lesionaron a un agente policial. En las próximas horas, estos delincuentes serán llevados ante un tribunal donde serán procesados para que paguen con cárcel todos sus crímenes. Kevin Castillo, Noticiero El Salvador. Y a esta hora de la tarde vamos a compartir con ustedes información en desarrollo que se está generando a través de las redes sociales, que es el medio por el cual las autoridades han informado, y es la Policía Nacional Civil la que justamente estamos hablando de seguridad y ellos también han hablado al respecto. Es equipo de inteligencia policial y de intervención en conjunto con elementos de la Fuerza Armada de El Salvador ubicaron un campamento clandestino de un grupo armado de la 18 sureños en la bahía de Jiquilisco, Usulután Oeste. Los pandilleros dispararon a nuestras fuerzas de seguridad, quienes respondieron en legítima defensa.
El terrorista, identificado preliminarmente como alias Blan Blan, murió. Este sujeto tenía una orden de captura por homicidio agravado y antecedentes por portación ilegal de arma de fuego. Tanto policía como militares están ilesos. En la zona se han incautado armas de diferentes calibres. Los equipos continúan en la búsqueda del resto de pandilleros. Este operativo es parte de la guerra contra las pandillas y ahí vemos cómo ellos se encontraban en esta zona pantanosa prácticamente de la bahía de Jiquilisco. Mientras tanto, el analista internacional de inteligencia, seguridad y antiterrorismo Arturo Grandón sostiene que el primer año del quinquenio 2024-2029 del presidente Nayib Bukele ha consolidado casi en su totalidad el exitoso Plan Control Territorial y ahora se trabaja para que todo el pueblo se desarrolle en seguridad. Arturo Grandón destaca que el mensaje del presidente de la República confirma que las acciones tomadas dan prioridad al derecho a la vida de los ciudadanos inocentes y víctimas quienes padecieron la crueldad de los pandilleros y que ahora permanecerán encarcelados por largos periodos. Él fue bien enfático en ese sentido en el transcurso de su discurso, en poner una posición firme de que se va a seguir manteniendo este régimen de excepción, va a seguir la lucha, ¿cierto?, frontal y directa contra la delincuencia, el crimen organizado. El experto señala que en el discurso del mandatario salvadoreño dejó claro que las organizaciones de derechos humanos están molestas porque en el país se les acabó el negocio de la violencia y la criminalidad. En realidad aquí detrás de todo esto hay un interés económico, ¿ya? Y cuando no pueden trabajar en un país, por supuesto que lo van a desprestigiar. No hicieron nada durante 30 años en El Salvador. Este analista internacional de inteligencia, seguridad y antiterrorismo detalla que el plan del presidente Nayib Bukele es ver el progreso del pueblo salvadoreño y que el capital extranjero encuentre tierra fértil para producir en paz. Que ven la seguridad de El Salvador como un elemento esencial y primordial para tener a buen recaudo los miles de millones de dólares que se están invirtiendo en el país y que saben que van a ser productivos. Tras el discurso del presidente Bukele que transformó a El Salvador de ser la capital mundial de los homicidios a uno de los países más seguros, el analista Arturo Grandón aconseja a todas las sociedades internacionales a estar vigilantes para prevenir que organizaciones de derechos humanos desestabilicen sus naciones. Walter Morán, Noticiero El Salvador. Bueno, y por cierto, el presidente Nayib Bukele en una de sus más recientes publicaciones destaca el logro del orden social alcanzado en nuestro país como base para el desarrollo. En sus redes sociales ha dicho lo siguiente: a las naciones occidentales no se puede construir ni siquiera arreglar nada sobre el desorden social. Tomemos el tráfico como por ejemplo, la solución más lógica es el transporte público, pero sin orden cualquiera que pueda permitir un coche lo evitará, simplemente porque no se siente seguro al usarlo. En El Salvador nos faltan muchas cosas, pero hemos logrado orden social. Tú, en cambio, tienes casi todo, pero estás perdiendo rápidamente el orden social. Ahora puedes predecir hacia dónde se dirigirán las cosas en el futuro cercano. Aún hay tiempo para salvar a tus naciones, pero no mucho, concluye el mandatario. Gracias a todos por mirar el video hasta el final, espero que te haya gustado y así puedas volver en un próximo video. Cada día estamos informando todo lo que ocurre en El Salvador, así que ya saben, esto ha sido todo por hoy, nos vemos en una próxima.